Saludos amigos de Gente Global. Buenas tardes a todos. Buenos días, buenas noches desde donde nos estén mirando y sobre todo gracias como siempre por el apoyo que nos han brindado en este nuevo concepto que le hemos traído a todos ustedes, recordándoles como siempre que llegamos gracias a Impulso de Nestlé, que te sostiene siempre. Hace unos días, Jonathan, teníamos un tema por aquí donde estábamos hablando de los mejores productos del draft del Lidón y, sorpresa, hoy tenemos uno de esos productos del draft del Lidón que con su bate dio mucho de qué hablar. Jonathan. Definitivamente un jugador que creo que fue parte de la transición que finalmente balanceó la liga. Sale del draft, de uno de esos primeros drafts 2004, y se establece, digamos, a partir de su quinto año en Lidón y de ahí en adelante le puso nombre propio con su bate a la Liga Dominicana. Bienvenido, Ricardo Nanita. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer, el placer es mío y siempre dispuesto cuando ustedes me soliciten. Ya tú sabes, esto es fuego de una vez. Aquí tú vas a mencionar nombres. Vamos a darle. No. Nanita, la iniciativa del béisbol, ¿cómo surge eso? ¿Por qué el béisbol? ¿Por qué no otro deporte? ¿No te gustaba Jordan? ¿Por qué el béisbol? Bueno, el béisbol fue el primer deporte que mi papá me enseñó algo. Él me dijo que cuando yo tenía como 4 años, él me pichaba pelotica en la casa y media. Él vio como que yo tenía algo especial. Y me inscribió en una liga, en la Manuel Mota primero. Yo tenía como 5 o 6 años. Y así fue que todo empezó, pero mi papá le gustaba mucho la pelota, le gusta todavía, jugaba softball y él siempre le gustó el deporte. Él jugaba tenis, voleibol, béisbol, softball y ese es el deporte número 1 de nosotros. Claro. Estuve leyendo que tú fuiste drafteado internacionalmente también. ¿Cómo se da esa coyuntura? Bueno, como estábamos hablando, me inscribieron en una liga aquí. Fui pasando a diferentes ligas aquí de la capital, como el Oscar Pérez, la Quique Cruz, el Club del Banco Central, que tenía compañeros ahí como José Bautista de pequeño que nos conocemos del colegio, e íbamos a jugar juntos para todos los sitios. Había un señor de Estados Unidos que venía aquí al país y se llevaba niños y le conseguía becas. Bautista se fue primero, ya que él es un año mayor que yo, y cuando él estaba allá me habló de cómo era todo y me fui al siguiente año. Así fue que empezó cómo fuimos a Estados Unidos por primera vez con la universidad. ¿Y cómo fue ese proceso de adaptación de tú, ¿verdad?, irte a Estados Unidos a estudiar hasta conseguir ya ser drafteado por los Medias Blancas, ¿no? Bueno, fue totalmente nuevo todo, porque aquí uno sabe, no es como ahora. Antes nosotros solamente practicábamos una vez a la semana, íbamos a la liga y nos divertíamos, la chelcha ahí que hacíamos todito. No pensábamos como que íbamos a filmar ni nada de eso. Sí nos gustaba mucho la pelota, pero sabíamos que era bien difícil filmar. Pero fuimos creciendo y así fue. Nos fuimos para allá. Fue bien difícil, una adaptación fuerte porque practicar todos los días, ir al gimnasio todos los días, las clases no podía faltarlas. Y, ¿sabes? ¿Sabes que mantiene esa beca? ¿Qué edad tú tenías más o menos ahí? 18 años, fue cuando salí de aquí del colegio. Tu mamá no está ahí, que te cocinaba, tú tenías que comer y la comida no era la misma porque a veces uno comía comida rápida y eso perdí mucho peso, no rendía igual como yo quizás pude por eso mismo. Y yo pensaba que yo en un momento yo iba a abandonar porque era muy fuerte y el coach también le decía a Bautista, pero como que no le veo nada a Nanita, y Bautista le decía, yo no sé qué le pasa, pero él batea. Él mete mano. Él batea. Hasta que vine en vacaciones en diciembre y cuando me regresé en enero ya yo era otro. Cuando ¿Te mentalizaste? Me mentalicé, me concentré, comí mejor cuando estaba aquí, me preparé mentalmente y cuando llegué allá se sorprendió el entrenador
Y Bautista le dijo, ve, yo se lo decía. Yo se lo decía. Y el hombre batea. Sí. Entonces llega la oportunidad, obviamente, de comenzar en la Liga Dominicana, lo que todo pelotero me imagino que sueña jugar en la Liga Dominicana, y te drafté el Licey. Años que, ¿verdad? Tu nombre, como decía Jonathan en principio, no se conocía mucho hasta que llegaste a los Toros. Cuéntanos de esa transición. Bueno, me draftearon en el 2004, ya que el Licey sabía un poco de mí, porque yo venía poniendo números en la universidad. Creo que te 384 por ahí en un año. Sí, en primer año en profesional fui líder de bateo, pero yo como que siempre tuve como de cerca en el Licey. Yo era muy fanático del Licey, conocí a alguien de ahí, de lo que trabajaba en el clubhouse, me entraban. Y ya que... o sea, ya tú tenías un plan en tu mente. Sí, sí. Entonces una vez me dejaron practicar cuando yo vine de la universidad. Me acuerdo que era de Jaws, uno de los managers, me dejó batear y me dio unos consejos ahí. O sea, ya ellos sabían quién yo era. Y por eso una de las razones que me draftearon. Sí, fue un pick de primera ronda de los Tigres en ese 2004. Entonces, en ese proceso tú duras ahí con los Tigres del Licey sin, digamos, no muchas oportunidades, siendo un jugador de rol. ¿Qué aprendiste en ese rol pequeño que tenías en ese momento? Gracias a Dios, yo, aunque no jugaba, siempre ponía mucha atención y me le acercaba mucho a los veteranos y aprendí mucho de ellos. Y yo siempre estuve en los juegos, aunque no estuviera en roster, yo iba a los juegos para ver las situaciones del mismo juego. ¿Qué veterano tú puedes señalar que te ayudaba? Manny Martínez, Ronnie Belial, Timo Pérez, De Angelo, Henry, que era mi ídolo de cuando yo era chiquito. Entonces yo, Ronnie Belial me llevaba siempre al cage, me enseñaba unos ejercicios en el tee, que yo siempre lo hice después de eso, nunca lo dejé de hacer y me ayudó muchísimo. Y en ese proceso, tú dices Henry Rodríguez, ese año que tú eres drafteado, 2004, es el mismo año que Henry Rodríguez mata en la final. Sí, ese mismo año. Yo creo que, bueno, fue 2004 mi regular, pero, ¿cómo te digo? Sería round robin, porque 2004 regular es después de esa final. Sí, o sea, sí. Es 2003-2004, es cierto. Sí, pero yo siempre mantuve, pero yo llegué a jugar en el mismo line-up que No, eso, imagínate. Hace unos días, Nanita, y hablando con Fernán Ravelo, él me decía, me dolió cambiarlo. Pero, y él también, cuando se enteró, o sea, le dolió y yo le decía, espero que algún día lo entienda, pero tengo que cambiarte, porque tú aquí no estás jugando y tú necesitas jugar. ¿Qué tan doloroso fue eso? Mira, cuando tú te acostumbras ya a tu casa, ya sea que juegue o no, ya tú te acostumbrado, ya tú te sabes tu rol, cuando tú te pones en esa zona de confort, ya eso es lo que tú quieres. Cuando llegue el cambio, que Fernán fue el que me trajo al Licey, el que me drafteó fue Fernán. Incluso me llegué a enterar que a él lo criticaron por cogerme a mí de primero. Y mira, no lo hice quedar mal. Pero, tú sabes, tú te acostumbras a esa familia, a esa casa, tú vas a un sitio nuevo, tú no sabes qué va a pasar. Y eso fue lo que me puso un poco como raro. Wow. ¿Y cómo tú te enteras del cambio? ¿Cómo se da eso? Mira qué pasó. Yo estaba en AA con los Media Blanca de Chicago y mi compañero de habitación era Víctor Mercedes. Ay, qué necio ese. Yo lo conozco. ¿Qué pasó contigo en el cambio? Desde que lo firmaron. ¿Cómo fue eso? Porque la gente cree que yo era como la pieza clave del cambio. Pasaron tú, Napoleón y Mercedes. Exacto, pero la pieza clave era Napoleón Calzado, que ya había hecho números en esta liga. Luego Víctor Mercedes. Y yo creo que fui yo uno más para que venga. Que pidieron. Oye, ¿cómo fue eso? Víctor Mercedes, yo veo que él está hablando con alguien y me dice que son los jefes de los Toros en la Romana. Él es de la Romana. Y le están hablando que si él quiere ir para los Toros, que él va a jugar, que él es de la Romana. Y Víctor Mercedes, sí, claro que sí, vámonos para allá. Y Víctor Mercedes le dice a ellos, pero vamos a llevarnos a Ricardo Nanita. Yo no sé si ellos sabían quién era yo. ¿Me entiendes? Porque yo estaba en el Licey, yo sé que en 70 turnos
Yo di como 20 y algo de hit, que eso es 300, pero yo no sabía que la gente me conocía. Entonces él le dijo así, pero vamos a llevarnos a Nanita. Pero yo no estaba en eso. Yo quería ya estar ahí, estar cómodo en mi dogado. Si me meten a jugar, me metieron. Pero yo creía que él estaba relajando. Y mira, así fue que se dio el cambio. Y te llamó, me imagino, Fernán primero. ¿Quién te llama del Licey? ¿Quién te llama para comunicarte que te cambió? Yo no me acuerdo. ¿No Yo recuerdas creo eso? que el cambio se dio públicamente y así mismo también nosotros me enteré yo, pero ya Víctor Mercedes era el que estaba hablando por él y su cambio, pero yo no me acuerdo si del Licey me llamaron o del Toro Pero me llamaron. al final entendiste que valía la pena para tu desarrollo. Bueno, yo en mi mente dije, bueno, tú querías jugar, ahora demuestra que lo que tú tienes chance de jugar. Y varios consejos que me dieron, yo practicaba en la UNFU, ahí había un grupo de jugadores como Willy Otañez, de Ángelo iba ahí, Juan Peña, un zurdo que tenían los Toros antes, que pichó mucho en México. Sí, Juan Francisco Peña me parece. Ajá, pichó mucho en México. Él me dijo a mí, oye, vete para allá. Y ahí no hay nadie. Ahí tú puedes hacer tu nombre y meter mano. Ahí tú vas a jugar. Llévate de mí, te vas a acordar de mí. Y yo todavía, bueno, no sé, dale para allá. Y me fui. Y siempre me acuerdo de él, de que él me lo dijo. Ese fue como el que más me llegó de los consejos que me dio Juan Peña. Y bueno, definitivamente ese movimiento, digamos que le dio un giro a tu carrera. Claro que sí. Porque el nombre Ricardo Nanita se crea en los Toros. Entonces, ¿cómo te reciben los Toros y cómo ese cambio drástico de rol? Porque ya ahí es diferente. Bueno, cuando tú llegas al clubhouse y tú miras alrededor y dices, pero ¿quién es que él tiene puesto seguro aquí? Y tú miras, en el Licey ya tú sabías quién tenía su... Claro. Todos los grandes ligas que había en el Licey ya tú sabías que la cosa estaba difícil. Pero cuando tú llegas a los Toros y ves que no hay esa cantidad de gente que tú dices, llegó de grandes ligas, tiene que jugar. Pues espérate, aquí parece que hay un chance. Y Dean Traynor, que era el manager, o sea, en mi pretemporada de que yo llegué, gracias a Dios me estaba dando mi línea. Y Dean Traynor parece que dijo, no, ese es el hombre. Y fue él que me puso a jugar. Me gané mi puesto en la pretemporada y así fue. ¿Con quiénes tú coincidiste en ese primer año que tú recuerdes que al igual que tú pues trascendieron? Fuera de Víctor Mercedes y Napoleón Calzado. Si recuerdas alguno. Ya Danny Richard tenía tiempo en la liga, pero yo creo que eso fue uno de sus mejores años. Manny Mayerson también. Oh, sí. Ah, sí, Mayerson. Me parece que Mayerson tuvo en ese primer line-up como primer bate el día de que tú debutaste. Ese año yo creo que él batió 300. Constanza todavía no había llegado o no era de lo que estaba para jugar en ese momento. Pero sí, el José Lodía era el piche caballo, Mañón. Que por ahí que viene el tema de Jumbo, por José Lodía, porque como que coincidían el nombre. Y por eso entonces como que coincidieron un equipo fuera de aquí, él ha hecho la anécdota, y de ahí que viene lo de Jumbo. Sí, porque yo me acuerdo que yo quería el número 23, cuando lo tiene José Lodía, dime. No hay forma. No hay forma. Entonces yo le dije, y él, dámelo al revés, tiene el 32, pues dame el 32 al revés. Y por eso fue que fui el 32 en los Toros. En los Toros recordamos todo, Nanita, una situación que hubo, que no pudiste jugar un round robin. ¿Cómo fue ese asunto en realidad? ¿Sabes qué? Yo recuerdo que fue luego de un juego que terminó tarde. ¿Qué pasa? Ese año yo estoy teniendo mi mejor año en la pelota dominicana. Estaba bateando 340, 6 jonrones, 20 RBI. El equipo está en primer lugar y empieza a dolerme el codo. Voy, me chequeo al médico, me dan día libre. Ya llegó un momento que cuando le daba la pelota me dolía. Y me está doliendo bastante y me dice el doctor, oye, tiene que descansar. Entonces, le dicen a los Toros que necesito descansar. Bueno, pues me dan 2 semanas de descanso y empiezan los Toros a bajar. Empiezan a bajar hasta que se quedaron fuera. Intenté volver al final a ver qué pasa.
no había nada estipulado como, oye, el que va para el round robin tiene que inscribirse o el que no va tiene que decir que no. No Con esa situación se armó como una especie de regla luego. Exacto, después de eso. Yo me acuerdo que Callito llegó al Clubhouse de San Francisco y dijo, los que no van para el round robin, o sea, del draft de nativos, que levanten la mano y me digan, bueno, pues yo me quedé igualito. O sea, los que no van, yo me quedé así. Eso es lo que regularmente se hace. ¿Qué pasa? No sé, el gerente que estaba, no sé si fue porque, bueno, él no jugó, entonces ahora quiere jugar. Fue de esa manera, lo vi con un poquito de ¿cómo se dice? De resentimiento. Exacto, porque ya estamos descalificados. Y quiere jugar. Ahora quiere jugar. Tú sabes que que quizás se estaba haciendo para no jugar, pero mira, yo tengo todo millón, después me hacen todo millón, porque tengo dolor. Yo siempre jugué con dolor y yo muchísimas veces jugué con dolor. Pero en ese momento me pide el doctor que descanse. Entonces, ahí fue que se armó. El gerente dijo, no, él no va a jugar. Como que yo le dije así, yo no le dije eso. Entonces, cuando pasa el draft que yo veo que no me cogen, yo pregunto, ¿y qué pasó? Ah, no, que tú no estabas en la lista, no te pusieron en la lista de lo que. Y ahí yo fui directo a la liga y el presidente, Vitelio Mejía, me dijo, tranquilo, vamos a ver qué pasa. Pero en aquel momento era Vitelio ya. Sí. No era Vitelio, pero él era Mato Berrido, pero él era la parte legal de la liga. Sí, era Mato Berrido. Y él estaba ahí, pero fue él que me dijo, tranquilo, no te aceleres, vamos a ver cómo resolvemos eso. Entonces, nadie después que me iba a permitir jugar, porque un solo jugador, no iban a hacer un sorteo para un solo jugador. El que lo cogiera no iba a ser justo, porque iba a tener uno extra en caso de. Claro, y yo estaba en mis mejores momentos, claro. Estaba lesionado. Y lo que decidieron fue decirme, oye, te puedes ir para otro. Me llamaban de otros países también para jugar, pagándome buen dinero. Te puedes ir para otro país a jugar o te vamos a pagar y no tienes que jugar. Entonces yo decidí quedarme en la casa para prepararme mejor para el entrenamiento de Estados Unidos. Y así fue eso fue lo que pasó. Sí, pero eso marcó, como mencionaba Iván, marcó un precedente que ha servido para que eso no se vuelva. Organizara un poco más el tema de los jugadores de reingreso. Y en ese proceso de los toros, que fueron, digamos, tú tomas la carrera de Ricardo Nanita y ahí consolidado, los números principales estuvieron ahí en los Toros del Este. Hay un evento que no podemos dejar pasar por alto, que es el campeonato, que tú no puedes ir del campeonato de que ganan los Toros del Este. Para mí, aparte del clásico, que quizá hablamos de eso más adelante, eso fue lo más, porque al ser una de las piezas clave, lo más emocionante, algo que yo quería. Yo gané con el Licey, pero no era regular. Aquí yo era un jugador ya. Tú eras caballo de los Toros. Era estelar, titular del equipo y sentí que estaba aportando para que. Y fue tan emocionante venir un equipo sotanero, teniendo tantos años sin ganar y nosotros poder darle ese triunfo a ese equipo de la Romana. Fue algo que, o sea, me hizo sentir bien como jugador, algo que conseguí, que quería, un campeonato en esta liga, que yo fuera uno de los principales jugadores. Lo que todo el mundo quiere. Eso es. Lo conseguí. Entonces, Nanita, esa situación de aquel round robin, que la anécdota que tú acabas de hacer, ¿tuvo que ver con tu salida de los Toros? Porque a ti te cambian posteriormente a las Águilas Ibaeñas por Jamer Candelario, todavía el nombre de Ricardo Nanita. Jamer Candelario pasó en ese cambio y el caballo de los Toros. Que fue el primer pick de las Águilas. Yo jugué 3 años más con los Toros después de eso. No, te pregunto. Lo que pasó fue que volví y en mi último año en los Toros fue por debajo, varias lesiones, ya tenía otra lesión en las rodillas. Así fue mi carrera, de muchas lesiones. Eso es verdad, uno no recuerda eso también. Y la gente siempre piensa que él no se está haciendo o no sé. Y puede empezar lo que quiera. Yo
No, y atletas así, no importa el nivel ni la liga. Eso, Entonces, un año por debajo, hubo unas cuantas cosas ahí mira, imagínate tú, hubo como de 3 gerentes, como de 3 managers ese mismo año. Había un poquito de... una situación difícil. Y ya habían cosas que no estaban saliendo bien. Fue algo que se dio. Yo fui drafteado por las Águilas ese año que se quedaron fuera. Y me fue bastante bien. Las Águilas querían un jugador como yo. ¿Cómo tú calificas tu paso por allá? Por las Águilas. Excelente. O sea, jugué un round robin como préstamo, o sea, del draft. Mi primer año fue excelente. Después de ahí me fui a Japón, más lesiones, me operaron 2 veces del codo, una limpieza, una tomillón y ya no pude jugar más con las Águilas. O sea, ya cuando venía de Japón era 10 turnos y operado. Sí. O sea, ya no. Y ya así fue que terminó mi carrera con las Águilas, lesionado. Esa era una de mis preguntas que tenía. ¿Cómo tú, y me voy a adelantar y luego volvemos hacia atrás, pero cómo lidiar con el tema del retiro? Porque a veces uno ve desde afuera la perspectiva de uno que hace este trabajo y dice, pero fulanito tiene que retirarse ya, porque ¿qué es lo que él hace jugando? Está maltratando los números, el legado. ¿Cómo es para un atleta lidiar con el retiro? Bueno, cuando tú tienes una relación ya con algo, con alguien y es tóxica, así, llega el momento que tú tienes que decir, ya me cansé. O sea, ya llegó el momento en el béisbol que eran tantas cosas, tantas lesiones. O sea, te vencieron las lesiones. Me vencieron las lesiones y quizá yo pude regresar por una edad, pero ya se me quitó ese deseo de volver desde un inicio a luchar por algo, sino que... Y me dediqué mejor a enseñar a los niños a practicar. Yo creo que mi amor al béisbol de jugar pasó a enseñar a los niños cómo se hacen las cosas. Eso fue lo que me hizo a mí ya salir, ya no querer jugar más. Entonces decía Jonathan que íbamos a volver atrás y obviamente hay que volver atrás al año 2013 porque tú fuiste también parte de la historia. De hecho, tú tienes 2 medallas porque tú fuiste medallista en Mayagüez. Sí, centroamericano. Centroamericano y del Caribe. O sea, tú eres de los peloteros privilegiados que tienen más de una medalla representando al país en béisbol. Entonces, Clásico Mundial, el dominicano, el fanático, que es loco con ese evento, lo que quiere es ver a los caballetes, a lo mejor de lo mejor. Pero tú tuviste ese chance de estar ahí. ¿Cómo se da esa llamada? ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, yo estaba en mi mejor momento en la Liga Dominicana. Y Moisés Aló, el gerente del Escogido, gerente del Clásico Mundial, él me estaba viendo todos los días, jugando y sabía lo que yo podía hacer. El Escogido ganó ese año el campeonato y me llevaron de refuerzo a Hermosillo. Y ese año, y esa Serie del Caribe me fue súper bien también. O sea, en México se sueñan contigo. Todo. Sí. Le di unos palos clave. O sea, tú le diste motivo a Moisés de más. Claro. Entonces, cuando se acabó la Serie del Caribe, ahí él me dijo, mira, ya se acabó la Serie del Caribe ahora, y ahora fue que sacaron el equipo. Ya él me dijo que yo iba para la Serie del Caribe después del último juego perdón, que yo iba para el Clásico Mundial, el último juego de la Serie del Caribe. Él me lo dijo después de la final. Okay. O sea, en el aeropuerto él me lo dijo, oye, felicidades, va para el equipo del Clásico, pero tiene que seguir así. Y así fue. ¿Y tú esperabas cuando él te comunica eso, pasó por tu mente que tú ibas a ser parte del primer line-up de ese 2013 que terminó siendo un equipo histórico? Yo no sabía quién eran todos los que iban, pero yo cuando empiezan los juegos de pretemporada con los Yankees y eso, yo veo que yo estoy abriendo y jugando de field. Entonces le doy 3 hits a los Yankees y le doy 3 hits a los Phillies. Entonces, bueno. Estamos aquí. Entonces, yo soy el primer día, yo soy el left field del equipo dominicano. De alguna manera, tú hablabas que cuando tú estabas en el Licey, tú estabas con Estelar y en un rinconcito. En los Toros fuiste estelar.
de alguna manera te sentiste otra vez como en el clásico, porque había muchos caballetes, como déjame estar tranquilo aquí a ver qué dicen los caballetes. No, claro, tú como profesional, tú tienes que, ¿sabes? Respetar igual a todo el mundo. Yo sé, yo estaba en el line-up, pero yo sé quién es quién allá, que los caballetes, quiénes son. Yo voy a dar lo mejor de mí. Pero sí, yo sabía que los caballetes eran Cano, Edwin, José Reyes, y yo iba a aportar lo mío. Pero sí, yo era yo me sentía, tú sabes, parte de ellos, pero yo sabía que yo estaba respaldado por Claro. una superestrella de Grandes Ligas. Cano, que era el capitán. ¿Cómo tú defines a Cano capitán? Excelente, Cano desde el primer día, como dice, esa dedicación, esa ética de trabajo, cómo se concentra en su juego, cómo hace las reuniones para que las cosas salgan bien, cómo él daba el ejemplo. Eso es algo admirable. Para ti, ¿cuál fue la magia de ese 2013 que tuvo ese equipo? Eso mismo, tener personas como Cano, jugadores como Cano que sí querían ganar, que no le importaba que eran superestrellas, que ellos iban a ponían su nombre de primero, porque ellos quieren lucir bien a su país. Entonces, eso era lo que yo veía, que ellos no estaban ahí solo por estar. Ellos querían demostrarle al mundo que éramos los mejores. José Gómez me decía que el jonrón que le dio Cano a Italia, que el equipo cayó perdiendo 4-0. Sí. Él lo anunció, el logout. Pero más que eso, un equipo que comparado con Italia, ¿verdad? Hay una superioridad, pero cae 4-0. ¿Cómo se recuperó el equipo anímicamente para rebotar cayendo en un juego tan importante? Veníamos de ganar 3 juegos en Puerto Rico y fue en el primer inning. Esa fue una de las razones por qué sí pudimos venir de atrás. Fue en el primer inning, volque un par de bases por bola, después un par de hits, un jonrón. Y fue temprano, tuvimos tiempo para venir de atrás. Y eso es lo que saben hacer los grandes, venir de atrás. Si tú no tienes juego así, tú no eres campeón. Nosotros veníamos de un fracaso en 2009, donde tú no eras parte de ese equipo, pero yo creo que todo el dominicano sufrió y duró mucho tiempo sin dormir después de esa derrota ante Países Bajos. ¿Ustedes sentían eso como un compromiso extra? ¿Era como algo que daban ustedes extra o en algún momento hubo presión? Y yo sé que hubo muchos jugadores que no fueron. Yo creo que por eso mismo. Ay. ¿Qué? Y fue una de las cosas que porque yo fui, porque si algunos no quisieron ir, ahí fue que yo entré también. Hubo muchos que no fueron porque no querían o perder o pasar vergüenza o es una chelcha. Sí. Pero tenía a Cano ahí, a Edwin, a Reyes, comandando esa disciplina y esa concentración ahí todo el mundo. Eso fue lo que hizo que nosotros, eso fue lo que marcó la diferencia. Y no permitieron como que nadie se saliera como del grupo, que anduviese solo o se viera individual. No, y la conformación del equipo, si bien no era el plantel ideal, pero digamos que en términos de preparación había una gran matrícula de jugadores del Lidón, como es el caso tuyo. Ahí estaba Francisco Peña, Moisés Sierra, Leury García, entre otros tantos. Y creo que eso también jugó un papel importante en el proceso para ganar ese campeonato. Sí, porque no es lo mismo tener a una estrella de Grandes Ligas en la banca que tener a uno no de ese nivel en el banco, que sabe cuál es su rol. Todo el mundo quiere jugar. Y tú sabes cómo es, yo juego en Grandes Ligas todos los días, pero aquí hay una selección. Entonces, por eso fue que eso cayó bien, que nos llevaran a nosotros así. Me imagino que a medida que fueron ganando partidos y avanzando, ya dentro del equipo, la emoción o la presión aumentaba. Ya estamos aquí en la semifinal y a un paso. Oye, ¿cómo te digo? Aumentaba la emoción y la presión era mínima, porque ya cuando tú tienes una racha así como que, oye, la cosa fluye. Salimos a ganar.
nada más hay que jugar los 9 innings. Eso era lo que se sentía ahí. ¿Qué tú puedes decir de Tony Peña, que comandó esa tropa? Excelente, o sea, hizo la jugada que tenía que hacer, dio la seña que tuvo que dar. A mí me mandó a tocar 2 veces. O sea, él no solamente jugaron y ganaron, él fue un manager, fue un Estaba en la cosa, estaba ahí encima de eso. Cuando jugaron contra Países Bajos, se le dijo, este fue el equipo que no, por ejemplo, no ganó en 2009. Esa fue la semifinal. Oye, ya cuando un equipo está así no hay que hablar mucho. O sea, ya estamos ganando. Vamos a romper esta cuando gente. ya tú vienes de que con un meeting o algo, tú estás como dañando el momento. Ya. O sea, ya Cano hablaba, pero sabía cuándo hacerlo. Para no dañar ese ritmo que llevamos. Ya, cuando la cosa también no se habla mucho. De ese equipo, obviamente ustedes se conocen la mayoría. Había mucha gente que jugaba en Lidón y coinciden en otros. Y quizás muchos de ustedes habían coincidido en Estados Unidos o en otras ligas. Pero se crearon relaciones más cercanas entre los jugadores. Por lo menos alguien con quien tú te acercaste más, que esa relación se fortaleció ahí. ¿Cómo te digo? Lo que más yo vi fue esa unión. Se oraba mucho. Santiago Casillas fue que comandó siempre ese tiempo con Dios. Y eso fue algo bien importante. Eso fue lo que más yo vi, que puso a todo el mundo en la misma página. En la misma página. Y claro, nosotros siempre nos vemos o aquí o en entrenamiento de Grandes Ligas y siempre vamos a recordar este momento de que estuvimos ahí y dimos lo mejor y fuimos el pueblo se quedó esperando ese campeones. Equipo. No, hubo alguna intención de que vinieran, pero la logística se complicó. Sí, yo siempre tengo esta duda por eso mismo. ¿Tú crees que el país en general le ha brindado a ustedes, digamos, la gratitud por haber sido parte de ese equipo? O sea, tú estás en el supermercado y hay gente que está burla diciendo, ay, Nanita, tú me recuerdo de tal cosa, del Clásico Mundial. Oye, lo mejor de mi carrera es eso. Lo mejor de mi carrera es si estoy en la calle, la gente me saluda con mucho cariño, mucho amor. Y eso ha sido para mí lo mejor de mi carrera. Eso yo no lo cambio por nada. Y es eso, lo que nosotros pudimos darle al pueblo, y eso es lo que recibimos nosotros. En la actualidad ya prácticamente el equipo está formado. ¿Te mantienes actualizado del equipo que va? ¿Cómo lo ves? Sí, siempre veo en las redes, miro y eso. A mí me gusta mucho José Ramírez y no va a poder ir por el asunto de la lesión. Pues tú coincidiste con José Ramírez en los Toros. Sí, José Ramírez. Cuando llegó José Ramírez a los Toros, siempre. ¿Cómo fue la cosa? Explícame eso. No importa que nos salgamos un poquito del Clásico. No, un fresquito, fresco. Él me decía, Nanita, ¿qué es lo que es? Nanita, yo voy a hacer caballo aquí también. Eddie Díaz era el dirigente de los Toros que le dio el chance ahí. Yo voy a hacer caballo aquí, tú vas a ver. Y yo me acuerdo que le regalé un bate y ese tipo dio palo con ese bate. Yo no sé si él mandó a pedir después. José Ramírez, para que tú veas cómo es, cuando él llegó, él era que sabe jugar mucha pelota. Él viene de Baní, ahí se juega mucha pelota. Él no le importaba tocar en el primer inning para que yo venga y le empuje. O sea, el tipo que sabía jugar demasiado béisbol. Y eran cosas que le salían a él y por eso, mira quién es José Ramírez hoy. Sí, tú sabes que sobre ese tema aprovechando que nos metimos ahí de nuevo, tú estabas en ese equipo de los Toros, pero no sé si estabas en el line-up, en aquel cero famoso que saca Payano, que fue eso, León el Escogido, que tú decías, pero vean, que esta gente están agonizando, que se enfrentan, estaban a ley de un fly de sacrificio y no apareció el batazo para que los Toros dejaran el terreno a los Leones y posteriormente ellos ganan ese juego y el campeonato más tarde. Yo estaba ahí, pero al estar descalificado yo no estaba jugando ese día. Ese día yo estaba viendo el juego ahí en el dugout, pero yo vi todo eso, yo no estaba jugando yo. Bien, entonces mira, dime de ese round robin donde tú impones la marca de Hicks con 33. Oye, este hombre.
Pero no se le podía pichar. Hasta de madrugada, Nanita dijo ese año. Pero increíble. Bueno, era mi año. Yo tenía mis rutinas. Una de las rutinas que, como dije anteriormente en la entrevista, uno de los ejercicios que me enseñó Ronnie Beleal en el cage del Licey. Sí. Yo lo llevé conmigo para el resto de mi carrera. Yo siempre estaba en el cage. Yo bateaba mucho con la T. Y unos ejercicios que él me enseñó, dónde ponerlo. Y yo creo que eso fue lo que me puso mi swing a un nivel por encima. Y más la preparación, mi IQ del juego, mi disciplina en el plato. Eso fue algo increíble. Dicen que los peloteros tienen cábala. ¿Tú tienes alguna para jugar? Sí, pero no di que cosa tan grande. Yo, por ejemplo, yo me voy por el mismo sitio. Si yo di 3 hits, te va por ahí. Y cogí por esa calle, al otro día yo cojo por esa calle. Eso es como de los peloteros. Pero uno juega con eso, uno se entretiene. Claro. Nanita, tú hablabas un poquito sobre el tema del bateo y la parte del swing y obviamente la habilidad física que hay que tener, pero yo creo que una de las cosas más difíciles que tiene, hay mucha gente que tiene la habilidad física, pero no tiene la capacidad mental o el IQ para transferir eso en resultados. ¿Cómo se preparaba Nanita cuando era un jugador activo en cuanto a la secuencia? ¿Cómo era el asunto? Yo tenía mi plan de juego. Por ejemplo, yo llevé a los pitchers contrarios a saber cómo yo bateaba. Ya ellos sabían que yo le daba un strike. Yo bateaba hasta que tuviera un strike. Pero yo le daba un strike porque ya yo llegué a un nivel de que yo tenía la confianza de darle ese strike. Por ejemplo, ahora lo hace Jamaico, por ejemplo. Exactamente. Ahora, cuando ya yo le cambiaba la secuencia, o sea, cuando ya ellos sabían que yo estaba esperando un strike, entonces ahí yo podía hacer swing al primer pitch. Todo dependía. Yo le cambiaba la secuencia a ellos. Por ejemplo, yo duraba 2 semanas y esperaba un strike. Entonces, cuando yo volví a ver otro pitcher, que ya han pasado 2 semanas o algo así, yo quizá le cambiaba hacia swing al primer picheo. Yo siempre tenía un plan diferente. ¿Algún pitcher que te diera trabajo aquí? Obispo yo le cogí 6 turnos y no la saqué del cuadro. Obispo creo que fueron 5 ponches y un flycito ahí al shortstop. Es difícil. O sea, es como que para mi forma de batear y su forma de pichar como que no coincidía. Ni siquiera un contacto. Tú sabes que en nuestro canal hay una entrevista que tenemos de Henry Urrutia, que fue el líder de bateo de la Liga Dominicana en la temporada pasada. Y dice, es el bateador, es el pitcher más difícil para mí. Porque coincide con él en México también. Sí, es que él tira como cruzado, pero hay otra gente que sí le dan, pero yo no pude darle un hit. El mejor dirigente que tú, independientemente, ahí entra Tony Peña en el Clásico, ahí entra lo que tú tuviste en Liga Menor. No, yo puedo decir... Puedes mencionar 3. Jugué, mira, Dintrino, el Félix Fermín, me gustó cómo me trató Andy Barquet cuando estuve en las Águilas, que solamente fue un año. Y sí, esos 3 de aquí del Lidón son los que mejor me han sentido. ¿Y el mejor compañero que tú has tenido? Está Víctor Mercedes, Dani Richard, porque nosotros gozábamos muchísimo, todas las cosas que pasan, uno es adentro, uno bota la atención. Esas son de las personas que te ayudan. ¿Qué te llamaba la atención de Henry Rodríguez? Bueno, la primera vez que yo fui al estadio, como en el 91, yo tenía 10 años, me lleva mi papá. Yo veo que este jugador zurdo, igual que yo, se para con tanta calma, igual que yo después que yo cogí esa calma, que lo mío todo era calmado. Y veo que da 4 tablas para la pared. Ese día él se fue de 5-4. El matatán azul. De 5-4 al otro día yo era Henry Rodríguez. En el colegio tenían que decirme Henry. Yo cortaba del periódico toda la foto de él, la pegaba en el cuaderno. Yo era Henry Rodríguez. Sí. Y ahí en adelante, mi ídolo, y se lo dije cuando lo conocí. Incluso yo tengo su número y a veces lo saludo. A veces yo subo algo de él y me contestan, el que sabe, sabe.
Yo subo una foto de él y los amigos míos saben que ese es mi ídolo y que como el Rocky Balboa de nosotros. Y llenó una época, Henry Rodríguez, definitivamente. Nanita, y en la actualidad, el mejor jugador que tú consideras que tiene la Liga Dominicana. El mejor jugador que tiene la Liga Dominicana. Está buena esa pregunta. Sí, porque hay mucho talento. Pues ahí está, bueno, el propio Jamaica, Siri, hay mucha gente. Lake. Junior Lake. Lagares. Para mí, yo creo que Siri el que lo tiene todo. Es un poquito, tú sabes, pero eso es parte de su energía. Me gusta ese pelotero, me gusta Siri. Como bateador también está Jamaica. Este año no fue muy bien, pero eso no importa, eso es un año. Pero es un tipo respetado también. Pero en general, overall, Siri yo creo que es el mejor pelotero de este país. Tú sabes que ahora mismo estamos en medio del proceso de agencia libre, en una etapa donde primero los equipos tienen el chance de retener a sus jugadores, ya luego ellos podrán escuchar ofertas de otros equipos. ¿Te hubiese gustado tener esa oportunidad en tus años de jugador activo de la Liga Dominicana? Sí, son opciones que te dan. Claro que sí. Si las cosas con mi equipo estuvieran marchando bien, yo hubiese regresado con mi equipo. Pero son opciones que te dan. Claro. Y si te convienen, tú firmas con otro. En algún momento tú fuiste... Yo sé que entre ustedes hablan y más o menos tienen una idea, pero tú fuiste de los mejores pagados de la liga. Bueno, yo creo que sí, porque estaba Juan Francisco Germán, estaba yo en un momento. Sí. Porque es que los toros pagaban bien. Sí. O sea, cuando llegué a los toros, yo dije, wow, aquí todos somos toros. Claro, porque es que los toros pagan bien, entonces... Está buena. Ellos te pagaban bien y tú salías a jugar contento. Eso es lo que tú quieres, que te paguen bien. Claro. Por tu trabajo. ¿Qué estás haciendo ahora, Nanita? A nivel laboral, profesional. Sí, sigo en el béisbol profesional. Duré 3 años con Minnesota como coach de bateo. Ahora firmé por 2 años con Toronto, con los Azulejos de Toronto. Bueno, volviste entonces a uno de los equipos con los que jugaste. Sí, eso estoy viendo gente que conocía de antes y bien contento ahí con Toronto. Mira, finalmente esta pregunta yo sé que te la han hecho mucho, pero ya tú tienes la respuesta por razones obvias. Nunca llegaste a Grandes Ligas. ¿Eso te marcó? Sí, tú sabes que es algo que uno siempre quiere y la gente se hace mucho la pregunta, entonces ¿por qué yo no me la puedo hacer también? Sí, hubiese querido tener por lo menos un día en Grandes Ligas, aunque mi carrera ha sido mucho mejor que muchos que han jugado Grandes Ligas. Yo te voy a decir, nosotros tenemos más de 800 jugadores que han pasado por Grandes Ligas y un alto porcentaje de esos jugadores la gente no sabe quiénes son, pero saben quién es Ricardo. Pero saben quién es Ricardo. Y no me refiero, vamos a cortar los 800 por un tema de época. Gente que tal vez entraron de forma contemporánea con Ricardo Nanita. Sí. Es así. Así es la vida. Entonces, espérate, no se me puede quedar. La gente tiene entendido que Esteban Germán es aceitoso. Pero yo creo que internamente él no es así. Él es un tipo tiene que ser heavy, ¿verdad? Como él dice, sin chembita. Lo que pasa es que es un tipo alegre. Ese es su estilo. Tiene flow. Déjame decirte un caballo. A los jóvenes también, llévense de los veteranos que por algo han sido estelares. Por ejemplo, cuando yo jugaba, yo hacía lo que hacía Germán. Si Germán esperaba un picheo, yo bateaba atrás, yo esperaba uno. Si él hacía un swing al primer picheo, yo hacía swing. O sea, él me está enseñando un plan. De él aprendí yo a hacer planes de bateo. Entonces, yo era de los jugadores que aprendía de los otros. Yo no iba al juego, solamente jugué. Y ese señor Germán, sin él darse cuenta, yo aprendí mucho de él. Pero... Tiene su flow. Entonces, daba su tabla y él tiraba su bate y su perreo, como corría. Saludos a mi hermano Germán. Ahora que el tipo era caballo. Sí, no, caballo. Señores, muchísimas gracias a todos ustedes por
estar con nosotros. Hemos tenido un gran invitado, Nanita. Muchísimas gracias por sacar de tu tiempo, sentarte con nosotros y compartir esas anécdotas. Tú, bueno, jugaste en Japón, en México, en República Dominicana, Liga Menor, Clásico Mundial, bueno, béisbol internacional. En fin, de verdad que nos sentimos muy bien de tenerte aquí. Muchísimas gracias a ustedes y siempre voy a estar dispuesto para ustedes. Gracias a ustedes también por compartir con nosotros y disfruten esta entrevista tal y como lo hemos hecho y nos vemos en una próxima ocasión.